Mi hija desapareció por 3 años, y cuando volvió me tendió una trampa que me llevó a la cárcel mientras mi esposa la defendía. Mi hija, llamémosla Sara, no ha sido más que un problema durante años, no sé si es cómo la criamos o si simplemente está conectada de esta manera, pero siento que nació para poner a prueba mi paciencia. Es egoísta, ingrata y nunca asume la responsabilidad de nada. No siempre fue así. Cuando era pequeña, era dulce, un poco terca, claro. Pero pensé que eran cosas normales de niños. Pero luego llegó la escuela secundaria y todo cambió. Comenzó a actuar como si el mundo le debiera algo, como si fuera mejor que todos los demás. Hacía berrinches si no se salía con la suya, cerraba de golpe las puertas, nos gritaba lo que sea. Mi esposa seguía diciendo, es solo una fase, ya se le pasará. No fue así. Para cuando Sara llegó a la adolescencia, fue como si hubiera decidido hacer de nuestras vidas un infierno. Mentía sobre todo, dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo si sus labios se movían. Probablemente estaba mintiendo. Faltaba tanto a la escuela que el director nos llamó a una reunión. Le dije que tenía que mejorar, pero ella simplemente puso los ojos en blanco y dijo, lo que sea, papá. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria por completo. Un día llegó a casa y anunció que no regresaría. La escuela es estúpida, dijo, no la necesito. Mi esposa y yo le rogamos que lo reconsiderara, pero no nos escuchó. Empacó sus cosas. Dijo que se iba y salió por la puerta sin siquiera mirar atrás. Se escapó con un novio, un perdedor que no tenía trabajo ni perspectivas. Ni siquiera recuerdo su nombre. Durante 3 años, no tuvimos noticias de ella, ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. Mi esposa estaba desconsolada, lloró hasta quedarse dormida muchas noches, preguntándose si Sara estaba bien, si alguna vez regresaría. ¿Yo? Estaba enojado, pero también me sentía aliviado. Sin Sara, la casa estaba tranquila, sin drama, sin peleas. Pensé, tal vez esto sea lo mejor. Entonces, una noche, apareció en nuestra puerta. Estaba lloviendo a cántaros y ella estaba allí parada, empapada hasta los huesos, con una bolsa de basura llena de ropa. No tengo a dónde ir, dijo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero mi esposa pasó corriendo junto a mí y la metió adentro antes de que pudiera decir una palabra. Abrazó a Sara como si acabara de regresar de la guerra, a pesar de que Sara no se había molestado en llamarnos en 3 años. Es nuestra hija, repetía mi esposa, no podemos dejarla ahí fuera. La dejé quedarse, pero sabía que era un error, y vaya que lo fue. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez había cambiado. Tal vez finalmente había aprendido algo de su tiempo fuera. No. A los pocos días, volvió a sus viejas costumbres. No buscó trabajo, no ayudó en la casa, no hizo nada más que sentarse en el sofá mirando su teléfono. Le pedíamos que hiciera algo simple, sacar la basura, lavar los platos, cualquier cosa, y ponía los ojos en blanco como si le estuviéramos pidiendo que moviera montañas. ¿Por qué no puedes hacerlo tú?, decía. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? ¿De estar sentada todo el día? Y luego estaban las salidas nocturnas. Salía de la casa después de la cena, diciendo que iba a dar un paseo, pero se iba por horas. A veces no volvía a casa hasta después de la medianoche. Cuando le preguntaba dónde había estado, simplemente se encogía de hombros y decía, en ninguna parte, como si no fuera asunto mío. Volvía sonriendo, como si no le importara nada en el mundo. Luego se dejaba caer en el sofá y volvía a mirar su teléfono. Intenté hablar con mi esposa al respecto, pero ella seguía poniendo excusas. Ha pasado por mucho, decía, solo necesita tiempo para adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A estar sentada todo el día, actuando como la reina de la casa mientras nosotros hacíamos todo lo posible para complacerla. Una noche, no pude soportarlo más. Sara había estado fuera hasta la 1 de la mañana, y cuando finalmente llegó a casa, la confronté. ¿Dónde demonios has estado?, le pregunté. Ella simplemente se rió y dijo, ¿por qué te importa? Fue entonces cuando le dije que necesitaba empezar a hacer su parte o buscar otro lugar para vivir. ¿Su respuesta? Se supone que debes cuidarme. Eso es lo que hacen los padres. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, abandonar la escuela, escaparse, ignorarnos durante 3 años, todavía pensaba que le debíamos algo. Ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Le di un ultimátum. Tenía 24 horas para empacar sus cosas e irse. Mi esposa trató de discutir, pero la detuve. Es adulta, dije, tomó sus decisiones, es hora de que enfrente las consecuencias. Al principio, Sara no me tomó en serio, simplemente se rió y dijo, sí, claro, papá, como si fuera una especie de broma. Pero cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, su actitud cambió. Empezó a gritar, «Eres un padre terrible», gritó, «no me quieres». Me mantuve firme y le di mis palabras. Salió corriendo a su habitación, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que toda la casa tembló.
Mi esposa me ignoró por el resto del día, pero no me importó, sucedió antes de que se cumplieran las 24 horas que le di a Sara para irse. Estaba en la sala de estar, sentado en el sofá y hojeando las noticias en mi teléfono, tratando de relajarme después de otra discusión con mi esposa sobre cómo consentía a Sara. Mi paciencia ya estaba agotada, pero pensé que solo tenía que aguantar hasta mañana por la noche. Entonces Sara se habría ido para siempre y finalmente podría recuperar mi casa, pero la vida tiene una forma divertida de patearte cuando ya estás en el suelo. Hubo un fuerte golpe en la puerta. 3 golpes rápidos y agudos que hicieron que mi corazón se acelerara. No era un golpe amistoso. Me levanté para abrir, mi estómago se retorcía en nudos. Cuando abrí la puerta, había 3 policías allí parados, todos con un aspecto muy serio. Señor, tenemos una orden para registrar su propiedad, dijo uno de ellos. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Qué? ¿Por qué? Recibimos una denuncia anónima sobre drogas ilegales almacenadas en esta casa, explicó el oficial. El informe está archivado a su nombre, mi nombre. ¿Mi casa? Sentí como si me hubieran quitado el suelo debajo de los pies. Quería discutir, cerrarles la puerta en la cara, pero sabía que eso no me llevaría a ninguna parte, así que me hice a un lado y los dejé entrar, sintiendo una sensación de temor que se apoderaba de mí como una manta pesada. Se dispersaron rápidamente. Un oficial se quedó en la sala de estar mientras los otros comenzaban a registrar la casa. Mi esposa se quedó paralizada en el pasillo, con la cara pálida como un fantasma. Sara, por otro lado, estaba sentada en el sofá, completamente imperturbable. Incluso tuvo el descaro de sonreírme mientras los oficiales subían las escaleras para revisar las habitaciones. Sabía no tenía pruebas, pero sabía que esto era obra suya. ¿Quién más podría ser? Había estado escabulléndose, saliendo hasta tarde, pasando el rato con Dios sabe quién. Era la única que tenía algo que ganar con este caos. Los oficiales registraron su habitación primero. Me paré en el pasillo, observando cómo revisaban sus cosas, hojeando sus cajones, quitando las sábanas de su cama, vaciando su mochila, pero no encontraron nada, ni una sola cosa. Sentí un destello de esperanza. Tal vez todo esto era un malentendido, tal vez Sara no había hecho nada después de todo. Luego pasaron a mi habitación. No pensé que encontrarían nada allí. ¿Por qué lo harían? No estaba involucrado en nada ilegal, y ciertamente no tenía drogas en mi casa, pero entonces uno de los oficiales apartó el colchón de mi cama y se detuvo. Aquí, dijo, sosteniendo una bolsa llena de lo que inmediatamente reconocí como heroína. Cuando el oficial levantó la primera bolsa de heroína, miré a Sara, esperando ver sorpresa o confusión en su rostro. En cambio, sonrió con suficiencia. Sus labios se curvaron en una expresión que me envió un escalofrío por la espalda. No se inmutó, no negó nada, simplemente se sentó allí como si todo esto fuera un juego para ella. Mi sangre hirvió cuando me di cuenta de que no era simplemente indiferente, estaba orgullosa de lo que había hecho. No podía respirar, sentía como si las paredes se me estuvieran cerrando encima. Eso no es mío, dije automáticamente, con la voz temblorosa, pero los oficiales no escuchaban. Siguieron buscando, y cuando terminaron, encontraron varias bolsas más escondidas debajo de mi cama y al otro lado de la habitación. Señor, está arrestado por posesión de una sustancia controlada, dijo uno de ellos mientras sacaban las esposas. Mi esposa rompió a llorar. Sara simplemente se quedó allí sentada, mirando todo como si fuera una película. Cuando me esposaron y me llevaron hacia la puerta, la miré por última vez, esperando ver algún tipo de culpa o remordimiento en su rostro. En cambio, sonrió. Las siguientes horas fueron borrosas. Me llevaron a la estación, me tomaron las huellas dactilares, me tomaron la foto policial. Seguí diciendo, una y otra vez, que las drogas no eran mías, que alguien me había tendido una trampa, pero a nadie le importó. La evidencia estaba en mi casa, debajo de mi cama. Eso fue suficiente para ellos. Me negaron la fianza, diciendo que la cantidad de heroína que encontraron sugería que estaba involucrado en la distribución. Mi abogado intentó luchar contra eso, pero no importó. Estaba atrapado en la cárcel, esperando que se desarrollara la investigación. Durante las próximas semanas, comenzaron a investigar el caso, analizaron las drogas en busca de huellas dactilares. Verificaron si había ADN, cualquier cosa que pudiera vincularlas conmigo, pero no había nada. Mis huellas dactilares no estaban en las bolsas y no había evidencia que me vinculara con las drogas. Aún así, eso no significaba que estuviera fuera de peligro. La casa estaba a mi nombre, lo que significaba que las drogas eran mi responsabilidad a menos que pudiera probar lo contrario. Mi abogado argumentó que alguien más debía haberlas plantado allí, pero sin pruebas sólidas. Era mi palabra contra la de ellos. Sabía que era Sara. No sabía cómo lo había hecho, pero sabía que era ella. Tal vez había estado guardando las drogas en mi habitación sin que yo me diera cuenta, o tal vez
las había plantado allí como una forma de vengarse de mí por echarla, de cualquier manera, era la única que podría haberlo hecho. Pasé 5 meses agonizantes en la cárcel mientras el caso se prolongaba, no porque la investigación fuera complicada o porque no hubiera suficientes pruebas para limpiar mi nombre, sino simplemente porque el calendario de la corte estaba atrasado. Aparentemente, la justicia tenía que esperar su turno, incluso cuando la vida de alguien estaba siendo destrozada. La demora se sintió como una eternidad. Cada día en esa celda era otro día que me sentaba con mis pensamientos, repasando todo una y otra vez, la traición, la humillación, la impotencia, todo daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado, mi cuerpo estaba encerrado, pero mi mente nunca dejaba de dar vueltas. No podía dejar de pensar en cómo mi propia hija me había hecho esto, me preguntaba si se estaría riendo de eso, viviendo su vida como si nada hubiera pasado mientras yo estaba atrapado en un lugar al que no pertenecía. Mi esposa me visitó algunas veces durante esos meses, pero incluso su presencia se sentía como otro peso en mi pecho. No estaba allí para ofrecer apoyo o consuelo, en realidad no. Cada vez que venía, sentía como si estuviera investigando, buscando respuestas que no podía darle. Necesitaba que creyera en mí, que luchara por mí. Pero en cambio, ella parecía confundida, insegura de si podía confiar en el hombre con el que había estado casada durante 20 años. ¿Por qué Sara haría algo así?, preguntó durante una visita, su voz vacilante, como si ni siquiera pudiera decir las palabras en voz alta sin dudar de sí misma. Apreté el puño con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Tú sabes por qué?, dije, tratando de mantener la calma pero sin éxito. Has visto cómo es, la has visto mentir, manipular, tergiversar las cosas para conseguir lo que quiere. Esto no es nuevo. Sacudió la cabeza, con el rostro pálido y demacrado. Pero plantar drogas. Que te arresten, eso no es solo mentir, eso es, no sé, es malvado. Su voz se quebró y bajó la mirada hacia sus manos, retorciéndolas como si tuvieran las respuestas. Ha estado en este camino durante años, dije con amargura. Simplemente no querías verlo, seguiste poniendo excusas para ella, ha pasado por mucho. Cada vez que cruzaba la línea, la dejabas salirse con la suya. Y ahora aquí es donde estamos. Mis palabras la golpearon como una bofetada, pero no me importó. Estaba demasiado enojado, demasiado cansado, demasiado roto para suavizar la verdad para ella. Si ella me hubiera apoyado, hubiera creído en mí desde el principio, tal vez podría haber manejado esto mejor, pero en cambio, siguió dudando de mí, haciéndome sentir como si yo fuera el que estaba siendo juzgado. Tal vez simplemente no sabías lo que estaba pasando, dijo durante otra visita, con la voz temblorosa. Tal vez haya más en esto. La miré fijamente, atónito por la poca fe que tenía en mí. Siquiera te escuchas a ti misma, espeté. Eres mi esposa, me conoces desde hace 2 décadas. ¿De verdad crees que me involucraría con las drogas? ¿De verdad crees que arriesgaría todo porque un poco de heroína debajo de mi cama? No respondió, simplemente se quedó allí sentada, mirando al suelo como una niña regañada. Pero su silencio lo decía todo. No me creía, no del todo. Podría haber querido hacerlo, pero en el fondo, tenía dudas, y esa duda dolía más que cualquier otra cosa. Lo peor fue saber que Sara había planeado esto. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Esta no fue una decisión espontánea, fue calculado. Se había tomado el tiempo de esconder las drogas en mi habitación, sabiendo que la culpa recaería sobre mí. Me denunció anónimamente, asegurándose de que la policía tuviera una razón para presentarse con una orden judicial. Había hecho todo lo posible para incriminarme y había funcionado. Sin embargo, mi propia esposa no podía verlo. Mis padres, que me visitaron una vez, no pudieron verlo. Incluso algunos de mis supuestos amigos comenzaron a distanciarse, susurrando a mis espaldas. La evidencia podría no haber apuntado directamente hacia mí, pero el estigma de ser arrestado por drogas fue suficiente para que la gente dudara, y la duda es algo poderoso, se te pega como una mancha que no puedes lavar. Mientras la corte retrasaba mi audiencia una y otra vez, no tenía nada que hacer más que sentarme en esa celda y remojarme en mi ira. Pensé en todas las veces que Sara me había mentido en la cara, todas las veces que le había dado oportunidades que no merecía. Pensé en la forma en que había sonreído con suficiencia cuando la policía me llevó, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Pensé en las lágrimas de mi esposa, no porque yo estuviera en la cárcel, sino porque no sabía si podía confiar en mí nunca más. Para cuando finalmente tuve mi día en la corte, no era la misma persona que había entrado en esa cárcel 5 meses antes. Estaba más duro, más enojado y menos dispuesto a perdonar. El sistema me había fallado, mi familia me había fallado, y todo por las acciones egoístas de una persona, mi propia hija.
cuando finalmente salió a la luz la evidencia, los mensajes de texto de Sara, los testigos que la vieron escabulléndose, la falta de huellas dactilares o ADN que me vinculara con las drogas, fue como si el mundo de repente recordara que existía, se retiraron los cargos en mi contra, pero el daño ya estaba hecho. 5 meses de mi vida se habían ido, 5 meses en los que me trataron como a un criminal, en los que dudaron de mí las personas que creía que me amaban. Mi nombre podría haber sido limpiado legalmente, pero socialmente, emocionalmente sabía que nunca volvería a ser el mismo. No solo estaba enojado con Sara, estaba enojado con todos los que dudaron de mí, que me dejaron pudrirme en esa celda mientras se preguntaban si yo era el tipo de hombre que escondería heroína debajo de su cama. Y en esa ira, comenzó a crecer una semilla de venganza. No solo quería que Sara enfrentara las consecuencias de sus acciones, quería que supiera lo que se siente perderlo todo, que el mundo la mirara como me había mirado a mí, quería que pagara. Lo primero que hice al llegar a casa fue sentarme en la sala en silencio. Mi esposa estaba allí, parada torpemente junto a la puerta como si no supiera qué decir. Tal vez pensó que estaría encantado de volver, o tal vez esperaba que lo perdonara todo y siguiera adelante, pero ni siquiera podía mirarla sin sentir una mezcla de traición y enojo. ¿Por qué no me creíste?, pregunté. Finalmente, rompiendo el silencio, mi voz se quebró un poco, lo que me enojó aún más. Quería sonar fuerte, no roto. No respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, retorciéndose las manos. Fue difícil, ¿de acuerdo? Las drogas se encontraron en tu habitación, que se suponía que debía pensar, se suponía que debías conocerme, espeté, me conoces desde hace 20 años. ¿Has visto cómo es Sara? Pero en el momento en que sucede algo malo, te vuelves contra mí. Mi voz estaba subiendo de tono ahora, y no me importaba. Sabes que no lo hice, en el fondo, lo sabías, pero en lugar de apoyarme, me dejaste pudrirme en la cárcel mientras hacías de mamá con la persona que realmente hizo esto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no iba a sentir lástima por ella. Ella no fue la que pasó meses en una celda, tratada como una criminal. Lo siento, susurró, pero no significó nada para mí, lo sé. O no me devolvió los meses que perdí. Lo siento, no borró el hecho de que dudó de mí cuando más la necesitaba. Durante los días siguientes, intenté reconstruir mi vida. La investigación finalmente había arrojado pruebas innegables de que Sara estaba detrás de todo. Los mensajes de texto en su teléfono mostraban que había estado traficando drogas durante meses, tal vez más. Había estado usando nuestra casa como escondite, escondiendo la heroína debajo de mi cama para que, si algo salía mal, yo cargara con la culpa. Los mensajes de texto eran condenatorios, la mostraban coordinando con un traficante, hablando de mover productos e incluso riéndose de cómo papá nunca se daría cuenta. Leí cada uno de ellos, mis manos temblaban de rabia. ¿Cómo pudo mi propia hija hacerme esto? ¿Qué clase de persona incrimina a su propio padre para salvarse a sí misma? La policía también encontró testigos que se presentaron, diciendo que habían visto a Sara escabulléndose tarde en la noche, reuniéndose con personas sospechosas en estacionamientos y callejones. Uno de sus supuestos amigos admitió que Sara se había jactado de esconder drogas en mi casa porque pensó que era la tapadera perfecta. Cuando la policía finalmente emitió una orden de arresto, sentí una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque finalmente iban tras la verdadera culpable, pero amargura porque había tardado tanto y porque yo había tenido que pagar el precio por sus acciones. Sara fue arrestada unos días después de que llegué a casa. La encontraron quedándose en un apartamento destartalado con un montón de maleantes. Cuando la policía registró el lugar, encontraron más drogas, junto con básculas, bolsitas y dinero en efectivo. Estaba claro que no solo consumía, estaba completamente involucrada en el tráfico de drogas. Pensé que verla arrestada me traería algún tipo de cierre, pero no fue así. En todo caso, solo me enojó más. No parecía asustada ni avergonzada cuando se la llevaron, parecía molesta, como si esto fuera solo un inconveniente con el que tendría que lidiar. Mi esposa estaba devastada cuando se enteró del arresto. Sigue siendo nuestra hija, repetía una y otra vez, como un disco rayado. Ha cometido errores, pero sigue siendo nuestra bebé. No pude soportarlo más. No es mi hija, espeté. Ya no. Mi hija no me haría esto. Mi hija no destruiría a su propia familia solo para salvar su propio pellejo. El proceso legal que siguió fue largo, agotador y desordenado, muy parecido a todo lo demás que Sara había dejado a su paso. Fue acusada de posesión de drogas, intento de distribución, y quizás lo más doloroso para mí, acusaciones falsas contra su propio padre. Esa acusación me golpeó como un puñetazo en el estómago cada vez que la escuchaba en voz alta en el tribunal. Saber que había orquestado deliberadamente mi arresto, que se había esforzado por incriminarme y verme sufrir,
Me hizo hervir la sangre, la evidencia en su contra era abrumadora, los mensajes de texto entre ella y su traficante, las declaraciones de los testigos e incluso su propio descuido al esconder drogas en su apartamento pintaban un cuadro condenatorio, pero por muy condenatorio que fuera, no me facilitó las cosas. Cada audiencia judicial, cada demora, cada mirada engreída que me dirigía cuando la traían para interrogarla, todo eso me quitaba los pocos pedazos de humanidad a los que todavía me aferraba. Como parte de la investigación, Sara tuvo que someterse a una prueba de drogas. Como era de esperar, dio positivo, no solo por heroína, sino por varias otras sustancias, incluyendo cocaína y anfetaminas. Fue el último clavo en el ataúd. La hija que una vez acuné para que se durmiera cuando era bebé, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta, no era solo una mentirosa y manipuladora, era una adicta y una criminal. Ver los resultados no me sorprendió, pero me dolió. Una cosa es saber en tus entrañas que tu hijo está en un camino destructivo, es otra cosa completamente diferente verlo escrito en blanco y negro. Una parte de mí quería sentir lástima por ella, verla como víctima de sus propias decisiones, pero esa parte de mí fue ahogada por la ira. No solo había arruinado su vida, había intentado arruinar la mía. Mi abogado me dijo que no tenía que asistir a todas las audiencias, pero no podía mantenerme alejado, necesitaba ver su rostro, necesitaba que supiera que no iba a dejar que se saliera con la suya sin ver el daño que causó. En un momento durante el juicio, su abogado argumentó que las acciones de Sara fueron el resultado de la adicción, que no estaba en su sano juicio. Cuando me denunció a la policía, no podía quedarme callado, no sobre esto, mientras estaba sentado allí. Sabía que esto no era un error desesperado impulsado por la adicción, no se trataba de debilidad o mal juicio, fue intencional, nunca había sido una persona de familia, nunca se había preocupado por nadie más que por sí misma. Esto no se trataba de drogas, se trataba de venganza. Quería lastimarme y meterme en problemas por echarla, eso estaba claro, pero me guardé esos pensamientos para mí mismo, sabiendo que la verdad ya estaba al descubierto para que todos la vieran. No había necesidad de que yo hablara, sus acciones hablaban más que cualquier cosa que yo pudiera decir. El juicio se prolongó durante meses, retrasado repetidamente por tonterías procesales y el abogado de Sara tratando de reducir sus cargos. Mientras tanto, intenté reconstruir los restos de mi vida. La gente del barrio todavía susurraba cuando pasaba, algunos todavía no estaban seguros de si era realmente inocente a pesar de la evidencia. Mi esposa parecía existir en un estado constante de negación. Está enferma, repetía, como si fuera un mantra que haría que todo esto fuera más fácil de digerir. No lo decía en serio, no lo decía en serio. Espeté una noche después de la cena, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo consumía, traficaba. Puso mi nombre en un informe a la policía. Como demonios, no lo decía en serio, somos sus padres pase lo que pase, dijo con voz temblorosa. Ya no, dije fríamente, empujando mi silla hacia atrás y dejando la mesa. Cuando finalmente llegó el veredicto, se sintió más como una formalidad que como una victoria. Sara fue declarada culpable de todos los cargos: posesión de narcóticos, intento de distribución y presentación de acusaciones falsas. Sin embargo, el juez no se contuvo. En lugar de prisión, fue sentenciada a 8 años en un centro de rehabilitación de drogas a largo plazo. El juez creía que abordar su adicción era fundamental para garantizar que no repitiera sus acciones. Mostró poca emoción cuando se leyó la sentencia, solo se encogió levemente de hombros como para decir, es lo que es. Quería sentir alivio, pero no lo sentí, el daño ya estaba hecho. 8 años no borrarían los 5 meses que pasé en una celda, no arreglaría las relaciones que se habían roto ni desharía la mancha en mi reputación. En todo caso, su condena se sintió como el capítulo final de un libro que desearía no haber empezado a leer nunca. Después del juicio, obtuve una orden de restricción contra Sara para asegurarme de que nunca más pudiera acercarse a mí. Incluso cuando finalmente salga, no la quiero cerca de mi vida. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Durante un tiempo, no pude dormir. Seguía despertándome en medio de la noche, atormentado por todo lo que había sucedido. Mi esposa, por otro lado, parecía atrapada en el pasado. Comenzó a escribirle cartas a Sara en prisión, tratando de mantener algún tipo de relación viva. Al principio, no dije nada, pero eventualmente, se volvió demasiado. ¿Qué esperas lograr?, le pregunté una noche cuando la atrapé cerrando otro sobre. Es nuestra hija, dijo, de nuevo, ese mismo mantra roto que me había vuelto loco durante meses. Dejó de ser nuestra hija el día que me esposó, respondí, mi voz fría y cortante. No me importa por lo que esté pasando, no me importa si
Recupera, está fuera de mi vida y eso no va a cambiar. Esa conversación fue el punto de inflexión, ya no estábamos en la misma página ni siquiera en el mismo libro. Mi esposa se aferraba a la idea de Sara como la hija que solíamos conocer, la niña que había criado, el bebé que una vez tuvo en brazos, pero esa versión de Sara ya no existía, no para mí. Y tal vez no para nadie. Quedó claro que nuestro matrimonio no iba a sobrevivir a esto, la confianza entre nosotros se había ido. Erosionada por meses de dudas, ira y dolor, mi esposa había dudado de mí cuando más la necesitaba, y ahora estaba tratando de aferrarse a una relación con la persona que había destruido todo lo que habíamos construido. ¿Cómo podríamos recuperarnos de eso? La respuesta era simple, no podíamos. Una noche, después de otra tensa discusión sobre Sara, finalmente lo dije en voz alta, no creo que podamos seguir haciendo esto. Mi esposa me miró, con los ojos llenos de lágrimas, ¿estás diciendo que quieres irte? Estoy diciendo que esto no está funcionando, dije, mi voz firme pero pesada, no somos las mismas personas que éramos antes de todo esto, no confío en ti y tú ya no me entiendes, y honestamente no creo que pueda quedarme en esta casa, rodeado de todo lo que me recuerda a ella. Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas, no quiero esto pero lo entiendo. Acordamos separarnos. Unas semanas más tarde, ella se quedó con la casa, el único lugar en el que ya no quería estar. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos como para sentir que estaba empezando de nuevo, pero lo suficientemente cerca como para manejar los aspectos prácticos de dividir nuestras vidas. No fue fácil, pero fue necesario. Lo peor no fue la separación física. Fue darme cuenta de que la vida que habíamos construido juntos se había derrumbado por completo. Habíamos pasado 2 décadas como pareja, criando una familia, construyendo un hogar solo para que se derrumbara a raíz de las acciones de nuestra hija. Las decisiones de Sara no solo habían destruido mi confianza en ella, habían destruido mi matrimonio. Lo peor de todo esto no fue el tiempo en la cárcel ni el juicio, fue darme cuenta de que la vida que pensé que tenía nunca fue tan fuerte como creía. Mi matrimonio había estado pendiendo de un hilo. Y ni siquiera me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Tal vez algún día encuentre la manera de dejar ir toda esta ira, pero hoy no, hoy solo me concentro en poner un pie delante del otro y mantener a Sara lo más lejos posible de mí. Ella tomó sus decisiones y vivirá con las consecuencias, pero yo también.